Signos de puntuación. Continuando con el tema de signos de puntuación, habíamos visto lo que eran las reglas de la coma 1, 2, 3 y 4. Y hoy vamos a trabajar con los signos de puntuación que corresponden a las reglas del punto y coma. Para el caso del punto y coma vamos a tener tres reglas muy importantes y muy indispensables, de las cuales van a ser las siguientes. La regla 1 del punto y coma nos dice que debemos de marcar coma en un primer descanso, en una primera pausa, y en la segunda pausa es cuando debemos de colocar el punto y coma, asegurándonos de que este segundo punto coincida con la especificación o descripción de una idea. En este caso, nuestro ejemplo dice, las matemáticas son importantes porque te hacen pensar, pero a mí me gustan más la historia, la literatura y la biología. Bueno, para el caso es que las matemáticas son importantes porque te hacen pensar, pero a mí me gustan más la literatura, la historia, la literatura y la biología. Bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos dos elementos de los cuales va a ser indispensable entender que tanto el por qué como el pero nos van a ayudar a determinar ciertas cuestiones, de los cuales el por qué y el pero siempre nos van a dar una identificación o especificación acerca del uso de el punto y coma. Entonces tenemos aquí nuestros ejemplos donde dice, aunque la Sociedad de Alumnos de Derecho fue la que ganó por haber tenido más votos, a mí me hubiera gustado que quedaran los de Ingeniería, porque ellos tenían un proyecto mucho mejor. Si nos damos cuenta, cuando nosotros leemos, aunque la Sociedad de Alumnos de Derechos fue la que ganó por haber tenido más votos, aquí nos damos cuenta que hay una pequeña pausa. A mí me hubiera gustado que quedaran los de Ingeniería, ¿sí? Porque ellos tenían un proyecto mucho mejor. Cuando nosotros encontramos un porqué, es claro que nosotros vamos a especificar o vamos a explicar una idea. Mientras que antes de esta siempre vamos a colocar una coma. Sí es importante que nosotros identifiquemos el porqué como una de las formas para poner un punto y coma, porque estamos especificando, estamos explicando una acción de lo que ya estamos haciendo. Posteriormente vamos a tener lo que va a ser el siguiente ejemplo. Dice, Lupita es muy buena amiga y nunca te queda mal, pero a mí me cae mejor Leticia porque siempre me ayuda con las tareas. Si nos damos cuenta, aquí volvemos a tener pero y por qué. Es importante especificar que cuando nosotros tenemos un pero y un por qué dentro de nuestra misma oración, lo que va a darle mayor presentatividad va a ser el por qué. Y es aquí donde nosotros vamos a colocarle punto y coma. Le voy a borrar para que le voy a borrar aquí para que ustedes anoten lo que va a ser el punto y coma. Entonces, el por qué lleva punto y coma cuando aparece un pero y un por qué, y el pero solamente le vamos a colocar coma, ¿sí? Saquen las mesas, las sillas y el escritorio, pero dejen el pizarrón, las mamparas y el rotafolio. Cuando nosotros solamente encontramos un pero, antes de ese pero tenemos que anotarle punto y coma. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros encontramos por qué y pero, quien lleva la batuta es el por qué. Y cuando lo encontramos solo en una oración, al pero es quien lleva el punto y coma. Cuando era chico me gustaba ir mucho a las fiestas infantiles, pero ahora me gusta más ir a la discoteca, al club y a nadar. Cuando era chico me gustaba ir mucho a las fiestas infantiles, pero ahora me gusta más ir a la discoteca, al club y a nadar. Y de aquí de igual forma encontramos nuestro pero y le vamos a tener que poner punto y coma antes de ese pero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos una coma.
Y por último dice, en la tierra los árboles, las plantas y los arroyos embellecen el paisaje. Y en el cielo las nubes y los rayos del sol producen efectos sorprendentes. Entonces esto queda en la tierra, coma, los árboles, las plantas y los arroyos embellecen el paisaje. Punto y coma. Y en el cielo las nubes y los rayos del sol producen efectos sorprendentes. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué le notamos aquí punto y coma? Porque aquí nos está especificando, nos está explicando la situación de la primera idea. Entonces es importante que nosotros atendamos que cuando encontramos un porqué solo en una oración lleva punto y coma. Cuando encontramos pero y por qué en una misma oración, el primero lleva coma y por qué lleva punto y coma. Y si encontramos en una oración pero solamente, es quien lleva el punto y coma. Y es así como tenemos que trabajar con del punto y coma. Así que esa sería la primera regla. Entonces, por otro lado, esto es para las frases largas. Para las frases cortas nos dice la regla que para las frases largas vamos a utilizar punto y coma, pero para las frases cortas, como es el ejemplo que tenemos, dice, no le dije nada porque no me cae bien. A pesar de que nosotros tenemos el por qué, aquí solamente le vamos a anotar coma, ¿sí? Porque solamente es una pausa, como lo veíamos en las oraciones largas. Nadie ha escuchado lo que yo he dicho, coma, pero les aseguro que tarde o temprano, punto y coma, me darán la razón. Entonces, aquí, prácticamente lo que tenemos es que el punto y coma lo va a llevar aquí y acá solamente sería coma. De tal forma que cuando encontramos un pero en una oración es quien lleva el punto y coma, según lo entendido de la regla anterior. La nueva profesora sabe mucho, coma, pero no sabe cómo dar la clase, ¿sí? Aquí tenemos el pero, es una frase corta, por lo tanto solamente lleva coma. En la anterior, como era una frase larga, pues lleva punto y coma en el lugar donde se lo está solicitando. El otro día me peleé con mi hermano. ¿Cómo? Porque no me quiso prestar sus herramientas, coma, a pesar de que se las pedí de buena manera. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un porqué. Este porqué tendría que llevar punto y coma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está especificando una idea y aquí la está, digamos que justificando. Reprobé el examen, coma, porque me puse muy nervioso. Entonces aquí está nuestro porqué, pero como es una frase corta, solamente lleva la coma como tal. ¿Sí? Entonces, estas serían las dos reglas para el caso del punto y coma. Como ejercicio les vamos a dejar que redacten 5 ejercicios de cada una de las reglas y las ejemplifiquen con un color, las comas y los puntos y comas donde crean ustedes que, o no crean, sino más bien donde tienen que ir dichos signos. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, chicos.